Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy hablaremos sobre qué alimentos producen inflamación y destruyen nuestras articulaciones. El dolor articular es quizás una de las dolencias médicas más comunes que afecta a un amplio espectro de personas de todas las razas, edades y sexo. Dado que el dolor articular denominado médicamente artralgia y la artritis van de la mano, la gente suele cometer el error de confundirlos. La artritis se refiere a la inflamación de las articulaciones que suele ir acompañada de dolor articular, pero no se limita a ese único síntoma. Además de la artritis, hay una serie de dolencias y afecciones que también pueden ser culpables del dolor articular. Además, las articulaciones también pueden sufrir dolor agudo o crónico debido a lesiones de ligamentos, bursas o tendones que rodean la articulación. Del mismo modo, cualquier traumatismo en los ligamentos, cartílagos y huesos de las articulaciones también pueden desencadenar este tipo de dolor. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Continuemos. Causas del dolor articular. La artritis y la gota son quizás las dos causas principales de esta dolencia. Otras causas son las distensiones musculares, lesiones por uso excesivo, bursitis, fibromialgia, leucemia y lupus. El dolor artrítico es frecuente y se asocia a peores resultados funcionales y peor calidad de vida en comparación con otras afecciones crónicas. Debe abstenerse a consumir estos alimentos porque pueden empeorar el dolor y la inflamación en las articulaciones. Número 1. Alimentos que contienen gluten. El gluten es una familia de proteínas que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. A diferencia de otras proteínas, esta variante compleja no se descompone ni digiere completamente en el organismo. Esto puede provocar varios problemas fuera del intestino en personas con intolerancias al gluten o enfermedades celíacas, sensibilidad al gluten o alergias al trigo. Las dietas sin gluten se han puesto de moda y cada vez más personas renuncian a esta proteína tan difícil de digerir. Eliminar el gluten de la dieta puede ser una tarea difícil, dado que es un ingrediente habitual en la mayoría de los alimentos que consumimos habitualmente. A pesar de lo difícil y limitante que puede parecer al principio, las personas que se han aferrado a esta decisión dietética defienden sus méritos y afirman sentirse mejor después de omitir el gluten en su dieta. Más recientemente se está prestando mucha atención a la relación entre las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el gluten. Según un artículo de arthritis.org, los pacientes con artritis siempre buscan formas no farmacológicas para controlar la inflamación. Sabemos que ciertos alimentos son proinflamatorios y eso incluye los cereales que contienen gluten y los miles de alimentos elaborados con ellos. Cuando algunas personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, aunque no todas, lo eliminan de su dieta, observan que su artritis mejora. Número 2. Aceite de maíz. El aceite de maíz tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 6 que pueden desencadenar en el organismo la producción de sustancias químicas proinflamatorias. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism señala que un aumento en la ingesta de ácidos grasos omega 6 podría potenciar los procesos inflamatorios y exacerbar una serie de enfermedades inflamatorias. Los aceites de cártamo, girasol, semillas de uva, soya y cacahuate, la mayonesa y muchos otros aderezos para ensaladas son ricos en ácidos grasos omega 6. Los ácidos grasos omega 6 son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normal. De ahí que no sea recomendable eliminar por completo estos productos de la dieta. El problema surge cuando hay demasiados ácidos grasos omega 6 en el organismo, pero no suficientes ácidos grasos omega 3, que tienen un efecto antiinflamatorio. Consuma alimentos con ácido graso omega 6 con moderación y aumente su ingesta de ácidos grasos omega 3 con alimentos como el salmón salvaje, las nueces y las semillas de lino. Número 3. Productos lácteos.
Los productos lácteos también pueden contribuir al dolor articular. El alto nivel de una proteína llamada caseína de estos productos puede desencadenar la inflamación y el dolor. Este tipo de proteína puede incluso irritar el tejido que rodea las articulaciones, según un informe del Comité Médico por una Medicina Responsable. Además, las grasas saturadas de los productos lácteos enteros pueden desencadenar la inflamación del tejido adiposo, lo que a su vez aumenta el dolor. Algunos ejemplos de este tipo de productos son el queso, la leche y la mantequilla. En caso de que sufras dolor articular o cualquier otro tipo de dolor crónico, abstente a consumir lácteos pasteurizados. En su lugar, opta por la leche de soya, la leche de almendras, el tofu y otros productos no lácteos. Si tu dolor es intenso, prueba con una dieta vegana modificada durante una semana para ver si te ayuda. Si has llegado a este punto del video, por favor regálame un like y comenta con un girasol, para así darme cuenta de que te está gustando. Número 4. Azúcares agregados. Nuestros cuerpos están diseñados para desear azúcar porque es un componente necesario de nuestra dieta. Sin embargo, en la era moderna de los alimentos procesados de conveniencia, normalmente comemos demasiado. El azúcar causa inflamación porque interactúa con la grasa y la proteína en nuestro cuerpo y produce productos finales de glicación avanzada, TGAS. Más allá de la inflamación dolorosa, los productos finales de glicación avanzada aceleran el proceso de envejecimiento. Es mejor atenerse a las frutas para tu dosis de azúcar porque también obtendrás fibra, nutrientes y antioxidantes que pueden contrarrestar la inflamación. Otra buena opción para la dulzura es la miel, pero evita los productos con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa o azúcar blanca refinada, como los dulces y los refrescos. Número 5. Harinas y cereales refinados. Al ser agentes proinflamatorios, los cereales refinados y la harina también pueden empeorar su dolor articular. Estos alimentos de alto contenido glucémico desencadenan la producción de AGE, que estimula la inflamación. Un estudio de 2013 publicado en Nutrients destaca el papel del consumo diario de productos de trigo y otros granos de cereales relacionados en la manifestación de la inflamación crónica y las enfermedades autoinmunes. Además, estos granos carecen de fibra y vitamina B y contienen calorías vacías. El consumo regular de estos productos puede incluso aumentar el riesgo de enfermedades degenerativas como el cáncer, las cardiopatías coronarias y la diabetes. En lugar de productos de granos refinados como el pan blanco, la pasta blanca y el arroz blanco, opta por la harina de almendras o de coco. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Remedios Fácil 24.